Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces les respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclama de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Estamos en Mateo capítulo 12, verso 38 al verso 42 será la consideración del programa de hoy. En controles, musicalización del programa, la señorita Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Acompáñenos hasta la hora en punto. Hacemos Los Originales Bíblicos y usted. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí
lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Entonces les respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón en este lugar. En el programa de hoy nos vamos a detener sobre la negación del Señor para hacer señales. Es interesante que solamente Mateo relata este episodio en el cual los líderes religiosos piden a continuación una inmediata señal después de haber sido advertidos por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se puede creer tremenda caradurez después de haber sido acusados en su mente y en sus conciencias, y haber sido marcados con este carácter de blasfemos, de árboles que dan mal fruto, de hombres de mal corazón que tienen malos tesoros. Se atrevieron a detenerse un momento más para demandar un milagro, una señal. En los otros 3 evangelios sinópticos, como Marcos y Lucas, e incluso en el mismo Mateo, un poquito más adelante, en el capítulo 16, también aparece algo muy parecido a lo narrado aquí, la demanda de señales. El Señor en todas las ocasiones se negó a satisfacer esta demanda de señales y de milagro, y aprovechó para revelar una nueva verdad. La verdad era que se aproximaba su futura muerte, pero también su resurrección. Y va a comparar a esta generación incrédula con 2 casos históricos en los cuales la gente respondió positivamente con una revelación completamente menor y limitada. El caso de los hombres de Nínive, el caso de la reina del sur. Los hombres, con todo lo que han visto hasta aquí, todavía siguen demandando señal y milagro, prodigios y cosas extraordinarias para poder creer. Nos vamos a 2 particularidades en el próximo bloque para tratar. Uno tiene que ver con este carácter de malvados y adúlteros, y nos vamos a detener sobre esos 2 términos en relación a Israel, al Israel histórico, pero también a esa generación que el Señor tenía al frente. Y antes de entrar en ese tema, quiero detenerme sobre el concepto de revelación y capacidad o decisión de creer. No siempre las señales son el motivo suficiente para creer o abrazar una fe. No siempre la revelación tiene que ver con la actitud del corazón para abrirse a creer o no.
Hay mucha gente que permanece por mucho tiempo en el lugar del milagro, en el lugar de las señales, y tener o permanecer con un corazón completamente escéptico, incrédulo. La fe no requiere de lo poderoso del milagro. La fe no requiere de lo grande de una manifestación. La fe pasa por otro lugar, por la disposición de un corazón para abrazar lo grande de Dios y para atreverse a vivirlo. Y de eso y de otras cosas más vamos a hablar en los minutos que siguen. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Bésame. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta. Es bello saber. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Fariseos y escribas ya habían visto muchas señales acerca del obrar de Jesús, pero deseaban ver cierta clase de señal. Sabe que esto nos lleva a un terreno donde el escepticismo y donde la incredulidad se convierten en atrevidas y atentan contra la misma persona que los tiene, aun cuando esta persona lo defiende con ese sentimiento de derecho a demandar o derecho a pedir. Y hablo en un terreno de lo atrevido, porque la señal no está convenida a la expectativa de algo que pueda sorprender,
sino que la señal que se pide bajo los términos de lo que ellos quieren ver, o de la manera que ellos creen que deben hacerse las cosas. Esto no es nuevo. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, Naamán el sirio se presentó frente al profeta para que le limpiese de su lepra. El profeta fue y le mandó diciendo por su criado: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Pero Naamán tenía una concepción de cómo debía realizarse el milagro. Y entonces él empezó a objetar: ¿acaso no hay ríos más limpios? ¿O acaso tengo que hacer este largo viaje? ¿O acaso tengo que meterme en estas aguas inmundas? ¿O acaso no basta con una sola vez? Y uno de los siervos lo terminó convenciendo: si te pidiera una cosa mayor, ¿no la harías? Y entonces Naamán se introdujo 7 veces conforme a la palabra del profeta, y el milagro vino para él y su carne fue restaurada como la de un niño. No es la primera vez en la Escritura en donde las demandas de señales tienen que ver con ese pensamiento, con esa idea preconcebida de cómo deberían pasar algunas cosas. Y la verdad es que debemos entender que el Dios de los milagros no se presta al juego de los incrédulos y mucho menos de los hombres frágiles, orgullosos y prepotentes. El Dios de los milagros va a obrar como Él quiere y como Él desea. Así que permítame decirle que si usted está en el juego atrevido de pedir cosas a Dios, de demandar cosas a Dios, tenga mucho cuidado, porque el Señor calificó a ese pensamiento como el de una generación malvada y adúltera. Malvada. El término malvado tiene el término evil, que significa malo. Es un término griego que se traduce como un adjetivo calificativo de Satanás. Es decir, una generación satánica me demanda señal. Y el término malvado o malo se relaciona con ese espíritu de rebeldía, un espíritu de orgullo, un espíritu ególatra, centrado en sí mismo. Y entonces el Señor respondió que señal no le sería dada. No por lo menos en los términos que esta generación malvada pedía, sino dijo: no será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Si se ajustan a los términos en que el Señor va a mostrar señal, y si creen a la manera de Dios, se van a poder salvar. De otra manera, no va a haber salvación para ustedes. El Señor tampoco convino en hacer una señal, porque ellos buscaban una señal no solamente ajustada a la forma que ellos querían que se realice, sino una señal que, según ellos, no tuviera posibilidad de truco. Pero también una señal que no era para creer. Una generación que iba a permanecer escéptica e incrédula, porque no le interesaba el creer. Le interesaba llenar sus ojos y su corazón con sus peticiones caprichosas y egoístas. ¿Cuántas personas llegan a la fe o llegan al ámbito de la fe, a la iglesia, demandando que ocurran cosas a la manera de ellos? Quieren que se los nombre, quieren que la exhibición pública sea notoria, quieren aparecer como exclusivos, quieren ser nombrados como la gran figura, y si no, no responden a la fe. Dios no está para consentir caprichos. Dios no está para consentir hombres orgullosos, escépticos, incrédulos y malvados. ¿Es a la manera de Dios o no lo es? Nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted.
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás.
Estamos en Mateo capítulo 12, desde el verso 38 al verso 42. Es importante distinguir que la confrontación ha subido de nivel en relación a las respuestas también del Señor Jesucristo para los fariseos y los escribas. En versículos anteriores, el Señor había hablado acerca del carácter de ellos, es decir, la marca, lo natural. Cuando se refiere a generación malvada y adúltera, que es lo que consideramos aquí en esta parte del programa ahora, va a mostrar no el carácter, sino la condición espiritual, que es algo muy diferente. Los términos para describir la condición espiritual de estos hombres es generación malvada y una generación adúltera. Está describiendo que esta gente demanda señales, pero sin embargo su condición espiritual no llega a lo satisfactorio para que se le pueda ofrecer una señal. Cuando describe la condición espiritual de ellos, va a utilizar estos términos que en el Antiguo Testamento describían la idolatría y la infidelidad espiritual de Israel. El término malvado y adúltero era una condición espiritual de Israel, porque había sido tomada como la novia o como la esposa de Dios, y había entrado en idolatría e infidelidad espiritual con los dioses cananeos. Si usted está tomando nota, anote estos pasajes que le van a mostrar a un Israel adúltero, a una novia infiel. Jeremías, el capítulo 2, en el versículo 1 al versículo 5, y luego también en el capítulo 2, el versículo 32. Oseas, el capítulo 2, verso 16 al verso 23. Y Ezequiel, el capítulo 16, desde el verso 1 al versículo 63. Israel había sido adúltera y malvada, porque había practicado la idolatría y la infidelidad espiritual. Si usted cree que es una persona única por haber sufrido infidelidad, desaire, deslealtad de parte de una pareja, déjeme decirle que Dios es el primero en obtener estos sentimientos, y Él ha pasado por estos sentimientos de infidelidad y de adulterio por parte de su primera novia y su primera esposa llamada Israel. La iglesia es llamada la esposa del Cordero porque la iglesia es la única que puede permanecer en fe y fiel, no por sí misma, sino por la gracia de Dios. Como iglesia, nosotros somos considerados la esposa del Cordero, la esposa del Hijo de Dios. Y de nuevo, y repito, el carácter de fidelidad y este estado espiritual de fidelidad solo es por una cuestión de gracia, que ha sido también un regalo de parte de Dios. Pero Dios vivió esta infidelidad, esta idolatría espiritual de parte de Israel. Notemos que el término incredulidad está relacionado a la idolatría y a la infidelidad espiritual. Y es decir que para Dios el estado de incredulidad no quiere decir que no cree en nada, sino que no le creen a Él. Una persona puede manifestarse creyente en un ídolo, en una estatua, en un dios pagano, pero para Dios es un incrédulo, porque incredulidad se relaciona con no creerle a Dios, no con no creer en nada. Ahora, está hablando acerca de la condición de ellos. Eran malvados y eran adúlteros. Los líderes religiosos estaban manifestando una actitud semejante a la de nada más ni nada menos que al pueblo de Nínive, al que fue enviado
Jonás. Y recordemos que la maldad de Nínive había subido hasta el cielo. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Estamos en Mateo capítulo 12, el verso 38 al verso 42. Y en forma de agradecimiento, quiero tener estas palabras para aquellos que nos están siguiendo cada día por los originales bíblicos. Gente que nos ha arrimado su muestra de afecto, pero también su alegría de poder compartir en forma devocional, por lo menos en un tiempito en la mañana o en la tarde, en las emisiones del programa, la palabra de Dios, poder devocionar sobre ella. Y para ellos esta es la idea, de poder detenernos, aunque sea un instante durante el día, para considerar la palabra de Dios y edificarnos y crecer en ella. Estamos hablando acerca de no el carácter de hombres que demandan una señal, sino la condición espiritual. Y la verdad que el Señor no revela a hombres de condiciones espirituales como esta en ninguna señal, o por lo menos no va a complacer ninguna señal, porque estaría complaciendo un capricho
y como dijimos en los bloques anteriores, los fariseos y los escribas no estaban queriendo creer, estaban simplemente queriendo satisfacer una ambición personal, un deseo personal. No iban a creer aun cuando la señal le fuera dada. Y hablamos acerca de los términos generación malvada y adúltera como un estado espiritual. Cuando nos referimos a esta condición, nos remitimos a la condición espiritual de Israel como la novia o la esposa que ha fallado, que ha caído en adulterio para Yahweh, su Dios. Ahora, el término adulterio no manifiesta, como lo venimos repitiendo, un carácter en la persona. Nadie nace con el carácter de adúltero. No es una cuestión innata en el ser humano, no viene con esta marca de ser adúltero. Sí, es una condición espiritual y por eso el Señor la juzga. El Señor no puede juzgar a alguien por su carácter innato, ya que esta condición no ha sido una elección personal, sino que alguien ha venido con el carácter que puede ser tratado, que puede ser cambiado, etc. Pero nadie puede ser condenado por su carácter, sí por la condición espiritual. Y cuando el Señor habla acerca de la actitud malvada y adúltera, está hablando acerca de una elección, es decir, de una condición espiritual voluntaria. El hombre, la mujer han llegado a esta condición con una actitud de ceder voluntariamente y ha entrado en esa condición espiritual en forma voluntaria. Recordemos lo que es el pecado del adulterio por unos cortos momentos. Adulterio se refiere a una relación sexual de una persona con otra que no es su esposo o su esposa. Es un pecado grave contra los mandamientos 6 y 9 de la ley de Dios. Para los que están anotando, esto está en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, donde aparecen los 10 mandamientos. También en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19, verso 18, y en Romanos capítulo 7, versículo 3. El Señor llevó la gravedad del adulterio no solamente al acto físico, sino al hecho de desear, de pensar, de meditar en el corazón. Y esto está en Mateo capítulo 5, versículo 27 y versículo 28. El Señor también condenó el casamiento después de un divorcio cuando no es por adulterio, a no ser por adulterio o fornicación, dijo él. Porque el adulterio no implica necesariamente una unión física o emocional, sino que en el mundo espiritual se produce una unión también. Es decir, cuando en Génesis el Señor declara el matrimonio y la bendición matrimonial de Adán y Eva, lo fijó en estos términos. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El término carne no lleva el concepto de una unidad física nada más. El término carne allí implica lo integral del hombre, espíritu, cuerpo y alma. Y el Señor condena la fornicación y el adulterio, porque esto en el mundo espiritual produce unidades espirituales. Es decir, el acto del adulterio rompe la unidad espiritual que tiene con el esposo o con la esposa para lograr una nueva unidad espiritual con el que está cayendo en pecado. El apóstol Pablo es muy claro cuando habla acerca de esto también, y dice que el que se une a una ramera, un espíritu, un cuerpo, es con ella. Es decir, es una unidad con ella. El Señor condenó a esta generación como adúltera, porque en su corazón no estaba
ser fiel a Dios. En su corazón no estaba el deseo de mantener la pureza, la lealtad, la fidelidad. En su corazón estaba el seguir probando con uno y con otro, el satisfacer simplemente los deseos y las pasiones egoístas y pecaminosas. No estaba en el corazón de ellos volverse al Dios vivo y verdadero. La muestra de señal, por último, que le piden al Señor, era como la señal que pide un adúltero a su pareja para decirle: si me demuestras que me amas, voy a permanecer fiel contigo. Y por eso el Señor lo llevó a ese terreno de malvado y adúltero, porque el adúltero pide señales de fidelidad a su pareja cuando él no puede sostenerla por sí mismo. Y con este pensamiento nos vamos del programa esta mañana. Espero que haya sido una bendición para usted. En controles y puesta en el aire la señorita Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Nos encontramos con otros originales bíblicos por esta emisora mañana, si así Dios lo quiere. Los originales bíblicos y usted. Muy dentro de mí hay algo de ti. Tu solo existir me ayuda a vivir. Yo quiero que el mundo vea cuán profundo tu amor es por mí, mi amor es por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Llenaste el vacío en el corazón mío, me diste esperanza al bañarme en tu río de bendiciones, de perfecciones. No puedo negar tu perfecto amor. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Como quisiera despertarme entre las nubes y tus ángeles. Solo tú me das motivo a continuar. Solo tú estarás conmigo hasta el final. Diste tu vida por mí, daré mi vida por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Corazón.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.